Hola amigos, este es mi primer video del ciclo de documentales sobre la historia de la humanidad distorsionada. Lo que van a descubrir va a chocar a muchos, pero no se precipiten con las conclusiones. Si te ha enganchado el tema y te pica la curiosidad, sigue investigando y presta atención a mis videos posteriores. En nuestra vida hay verdades que son consideradas incuestionables, como la tabla de multiplicar, la ley de la lógica, el día del vuelo del primer cosmonauta al espacio, el calendario desde el nacimiento de Cristo. En cuanto al último, muchos investigadores están seguros de que un milenio entero en la historia de la humanidad fue simplemente añadido por los estudiosos en los siglos XV y XVI. Sobre cómo esto pudo haber sucedido, les contamos ahora mismo. Y hasta que no termine de ver este video hasta el final, no intente juzgar a quienes se atrevieron a dudar que hubo 2000 años después de Cristo. ¿Qué es lo que descubrieron los investigadores? Aquí, por ejemplo, está el retrato de Augustus Ludwig Schlosser, uno de los autores que atribuyó a Rusia el origen normando. Bajo su nombre está escrita la fecha, 1735, aunque, espere, en lugar de la unidad está escrita la letra latina I. ¿Pero por qué? ¿Será un simple malentendido? Y la misma situación vemos con la fecha en el retrato grabado del cantante italiano Carlo Broschi, conocido como Farinelli, que data de 1795. La letra latina manuscrita I está separada por puntos de los números. Del mismo modo está escrita la fecha de 1524 en el grabado de Albert Dürer. Vemos que la primera letra se representa claramente como una letra latina I. Al igual que en el caso anterior, la I está separada por puntos en ambos lados para que no se confunda accidentalmente con los números. De nuevo, ¿será un lapsus? ¿Un error? Y aquí hay otro ejemplo. El grabado representa una marca editorial medieval. El año 1597 está escrito en la cinta izquierda en números arábigos. Aquí el número 1 se representa como la letra latina I mayúscula, separada por un punto del número 597. ¿Pero por qué? O un grabado de Hans Baldung Grien, un artista alemán del Renacimiento que representa a los ángeles y al Jesús crucificado. Aquí se puede ver que el primer dígito, que denota 1000, es radicalmente diferente de las otras dos cifras 1 y se parece sospechosamente a la letra inglesa J o la española J. Entonces Hans Baldung, se dio cuenta de la diferencia entre el primer dígito de la fecha y el resto. Entonces, ¿qué significa la letra I con un punto o la J? La explicación más lógica hace pensar que es la abreviación del nombre de Jesús, por lo que vemos la letra I griega o latina, la primera letra del nombre I Jesús, o la J, la primera letra del nombre Jesús en español o Jesus en inglés. También es la primera letra del nombre de Jesús en algunos otros idiomas europeos, como alemán o francés. Pero los cartógrafos imperiales rusos han ido aún más lejos y eliminaron del todo los 1000 años sobrantes delante de las centenas en las dataciones. De hecho, ¿para qué complicarse la vida? En este mapa naval ruso, publicado durante el reinado de la emperatriz Isabel I de Rusia, es decir, a mediados del siglo XVIII, está escrito claramente: descrito y medido por el decreto de Su Majestad Imperial en el año 740 por el capitán Nagaev, y aquí abajo fue compuesto en el año 750. En este escudo de armas medieval alemán de Sajonia de Oeste, la fecha está escrita de la misma manera, sin la primera unidad, 519 y 527 años desde el nacimiento de Cristo. Aquí uno puede pensar, ¿y qué? La gente suele equivocarse. Pero no vamos a entrar en polémica con los italianos de la Edad Media. Ellos llamaban los siglos como si no existieran los millares en las dataciones. Nosotros ahora llamamos a los primeros años del siglo XXI los 2000ésimos. Y los italianos del siglo XV, es decir, los que vivieron a partir de 1400, llamaron a este periodo simplemente
400 o en italiano 400, sin ningún 1000 delante. ¿No les parece raro? Si son los años de 1400, entonces ¿por qué los italianos no los llamaron 1400? Y lo mismo sucede con cada siglo. Lo curioso es que este despropósito comenzó desde el año 1200, que fueron llamados en Italia 200, de nuevo con el 1000 ausente. El doctor Anatoly Fomenko es el padre de la nueva cronología, según la cual, basándose en análisis estadísticos avanzados sobre distintos documentos y referencias astronómicas, toda la cronología histórica está falseada. Fomenko, junto con su colega Gleb Nosovsky, después de una extensa investigación, afirman que la historia escrita de la humanidad comienza como muy pronto en el siglo VIII después de Cristo, y la mayoría de los acontecimientos históricos que normalmente situamos en la Edad Antigua y la Alta Edad Media ocurrieron en realidad entre los años 1000 y 1500 después de Cristo. El sistema de calendario que conocemos desde el nacimiento de Cristo con 1000 o 100.000, como en aquella cartografía marina, aparece en fuentes escritas tan solo en el siglo XV. Aquí hay algunos ejemplos. Este es el famoso cuadro del pintor holandés Jan van Eyck, Giovanni Arnolfini y su esposa. Si lo aumentamos, aparece la fecha de la creación del cuadro. El segundo y el último número, parecido a la letra L, es desconocido para nosotros. En realidad, aquí está escrito el año 1434. Este es otro retrato del mismo autor, un hombre con turbante rojo. En el marco está tallada la fecha 1400 y el 33 en números arábigos. Y esta es Madonna con el niño en Italia. En la parte inferior hay una inscripción con los números romanos, 1429. Si asumimos que estas fechas no son falsas y no se escribieron a posteriori, resulta que en el siglo XV, en todos los países europeos, el sistema de las dataciones a partir del nacimiento de Cristo apenas comenzó a introducirse en la vida cotidiana. ¿Y cómo iban las cosas con las fechas un siglo antes, en el siglo XIV? Precisamente aquí, buscando las fechas en los cuadros y documentos, comienzan las dificultades. Cualquier fecha posible está ausente en las fuentes escritas, por ejemplo las de los mapas. Como este mapa que no se sabe por qué, se le atribuye la datación de 1350. Y miren este, por alguna razón también está datado a mediados del siglo XIV. ¿Pero por qué? Después de todo, la fecha no está escrita en ninguna parte. Los maestros medievales no se molestaban en firmar sus obras. Lo mismo sucedía con los cuadros. Los científicos explican esto diciendo que a los cristianos temerosos de Dios no les gustaba anunciar sus nombres. Bueno, se entiende lo de los nombres, pero ¿cómo se explica la ausencia de las fechas? ¿Y qué hay de los simples textos de aquellos tiempos? A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos encontrar registros originales de fechas de creación de documentos antes del siglo XV. Estos han sido o recortados o borrados. Se nos dice que esto se practicó en la Edad Media a menudo para ahorrar el material de escritura, o tal vez las obras fechadas por los autores se ocultan en los archivos de los museos. Es lógico suponer que antes del siglo XV existía otro sistema de cronología, o había varios. Es decir, antes del siglo XV la datación se hacía completamente diferente, y solo hacia el siglo XV el Vaticano establece para sus territorios súbditos las reglas uniformes, donde se agrega un milenio entero, probablemente para dar más antigüedad a la Iglesia Católica o tal vez por algún otro motivo desconocido. Más de 1000 años y nada nuevo, a pesar de que en aquel entonces se creaban obras de arte más primitivas, las mismas antiguas escenas bíblicas. Más de 10 siglos pasaron en la historia mundial como si fuera un día, sin dejar casi ninguna mención de nuevos eventos significativos en la cultura material popular. Lo más probable es que no existieron estos 1000 años, así como aquellas largas décadas antiguas antes de Cristo.
pero basta desplazarnos en los así llamados estados antiguos en un lapso aproximado desde el siglo IX hasta el siglo XIII después de Cristo y listo, surge una imagen completa de años pasados, llenos de acontecimientos, revoluciones, reformas, levantamientos, acciones militares, etc. La famosa tabla cronológica de Pierre Duval, creada en el siglo XVII, muestra claramente que los europeos no sabían durante mucho tiempo qué insertar y cómo rellenar los primeros años de nuestra era, y en la Edad Media cometieron muchas meteduras de pata con las fechas, intentando estirar la historia mundial. Por ejemplo, a Abraham, que era considerado un contemporáneo del rey asirio Nino, y su esposa Semiramis, los científicos lo desplazaron a la antigüedad, 1000 años después de la época de sus contemporáneos. A algunos expertos del siglo XVIII les gustaba tanto desplazar los hechos del pasado reciente a la antigüedad que incluso a los pueblos de la Tartaria medieval comenzaron a atribuirles 4000 años de historia. Alguien puede decir que todo esto son cuentos chinos y seguirá creyendo en la versión oficial de nuestra historia, pero no olviden que la historia fue escrita por la gente común y corriente, y ellos podrían estar equivocados, podrían mentir u ocultar algo intencionalmente. Originalmente había 4 fuentes de conocimiento histórico, libros a los que se refiere como A, la verdadera historia, y los B, C y D, que eran 3 copias imperfectas de A. Nombres mal traducidos, mal pronunciados y mal escritos tras múltiples copias y la pérdida de los originales habrían inducido a error a todos los historiadores y cronólogos, haciéndoles creer que el mismo acontecimiento había ocurrido en distintos lugares, en distintas épocas, haciendo por tanto la cronología 4 veces más larga que la realidad. Para llenar los vacíos, los historiadores colocaron a los mismos personajes con la misma historia en diferentes intervalos de tiempo. Los investigadores contaron más de 200 de estas coincidencias de individuos duplicados. En los siguientes documentales les contaré en detalle sobre estos personajes duplicados, cuyas historias son como 2 autos de la misma serie y producidos por la misma fábrica, pero con una diferencia de 1000 años o más, así como datos aún más impactantes de nuestra historia distorsionada. Díganos en sus comentarios si está interesado y si quiere saber más sobre este tema. Si está interesado, no olvide activar la notificación para no perderlos. Es todo para hoy. Hasta pronto. Bueno, casi todo.